hace tanta falta esta banda, ya no puedo estar sin ellos, definitivamente. Y hoy están aquí porque dentro de un momento tendremos a Gabriel Pagani, a su pareja, una cantautora venezolana. Pero vamos a hablar del tema de Odebrecht. ¿Y por qué? Porque últimamente, después de que pasó la primera condena, que culminó, que todavía faltan unos pasos, que vamos a hablar de esto, la gente está viendo a Díaz Rúa, a Rondón, y la gente se asombra. ¿Y por qué esta gente tan suelto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos para que la gente entienda qué es lo que ha pasado con estas personas y qué es lo que va a pasar. Y sobre todo, si habrá posibilidad de un 2.0 y en qué va a consistir ese nuevo juicio en el caso de Brecht, que no ha terminado. Señores, de 16 personas que originalmente fueron imputadas, 6 fueron a juicio y 2 solamente fueron condenadas. Vamos a recordar esa condena a Rondón y a Díaz Rúa. Adelante. Declara al imputado Ángel Rondón Rijo, de Generales Anotadas, culpable del crimen de soborno nacional y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 3 y 5 de la Ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, y 3 letras A y B y 18 de la Ley número 72-02 sobre lavado de activos, al haber sido probada la acusación presentada en su contra. En consecuencia, le condena a cumplir la pena de 8 años de reclusión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Segundo, declara al imputado Víctor José Díaz Rúa, de Generales Anotadas, culpable del crimen de lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito, hechos previstos y sancionados en el artículo 3, letras A y B, y 18 de la Ley número 72-02 sobre lavado de activos, al haber sido probada la acusación presentada en su contra. En consecuencia, le condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión mayor y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Bueno, esas fueron las 2 condenas. Y con nosotros tenemos al abogado Eduardo Núñez, que ustedes recuerdan, vamos a ver su rostro, en aquel momento, ¿cómo le llaman ustedes? Cuando ustedes... aquel que fue brillante y que todo el mundo, en el caso de la solicitud de medida de coerción del caso solicitud, no, cuando tú te pusiste de pie, te tocó, que llamaste la atención de todo el mundo. Bueno, en el caso de Operación Pulpo, Antipulpo. Que te volviste trending topic. Te volviste trending topic porque la gente le gustó mucho, a pesar de estar defendiendo a un personaje que no era simpático para el pueblo, por todo lo que se le está acusando. La gente, tú le caíste muy bien a la gente. Entendieron que tus argumentos eran fabulosos. Como litigante, eres muy bueno, a pesar de ser tan joven, 33 años apenas. Ahí vimos estas condenas que decepcionaron mucho a la gente. Primero, por la poca gente que terminó condenada en este juicio. Y segundo, por el poco tiempo, cuando se está hablando de lavado de activos. 8 años por soborno y lavado de activos y 5 años a Díaz Rúa, condena que él calificó de un disparate. Aparte de los bienes que le fueron imputados. Incautados, perdón. Esas condenas, ¿cómo las ves tú? De manera general y tratando de explicarlo en los términos más llanos posibles, yo veo debilidad en ambas condenas. Y lo explico primero con mucho sentido común. Si usted toma el mapa, toma la geografía y se da cuenta quiénes estaban vinculados a la empresa Odebrecht, si pasa por Perú, tiene a Pedro Pablo Kuczynski, a Ollantumal, a Alejandro Toledo, a Alan García. Por Colombia, Temer, Dilma, Lula. Por Panamá, 2 expresidentes. Por Colombia, perdón, el presidente Santos. Y así sucesivamente. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Los 2 personajes principales del caso de Brecht en República Dominicana van a ser una persona que primero nunca ha sido funcionario público, Ángel Rondón, y el otro tiene más de una década que no es funcionario público. Ahí hay algo que hay que discutir. Falta mucho. O sea, si a la pregunta de si falta algo del caso, de si ellos son realmente los responsables, falta muchísimo. Todos los sobornados, para empezar. Eduardo, Ángel Rondón, uno de los principales imputados, o la cabeza imputada en el caso de Brecht, por supuestamente haber, bueno, ya se condenó, por haber recibido los 90 millones de dólares de parte de la constructora brasileña y repartirlos. Lo que dice la gente es, ok, lo condenaron 8 años por soborno,
pero no hay nadie sobornado. ¿Cómo se explica eso en un expediente? Lo explico en 30 segundos de una manera muy sencilla con otro delito, el homicidio. Para que exista homicidio, es necesario que haya un resultado de muerte, ¿cierto? Si no hay un resultado de muerte, podremos hablar de otro delito, de golpes y heridas, tal vez de una tentativa, pero nunca de un homicidio. En el soborno, el tipo penal dice que ofrezca, transfiera, prometa a un funcionario público, pero no cualquier funcionario público, un funcionario público vinculado al comercio y la inversión, lo que quiere decir que si va y se le ofrece al funcionario que ocupa medio ambiente o hacienda y no es tan vinculado al comercio y la inversión, tampoco aplica. Entonces, ¿cuál es el problema? Así como yo no tengo ese resultado, esa conducta de a quién le ofrecieron, de cuál fue ese funcionario, la conducta no se le puede imputar a Rondón como consumada, es imposible. Tiene que estar establecido también un monto específico, ¿no? A cambio de un favor específico. Al menos esa es la legislación en Estados Unidos, como se tiene a nivel internacional. Aquí quizás cambie, y eso es lo que le pregunto. El monto específico no tiene que estar establecido. Lo que sí debe estar establecido conforme al tipo penal es la contraprestación. Exacto. Es decir, por ejemplo, porque también el objeto del soborno no necesariamente tiene que ser te doy 50 millones de pesos. Puede ser te entrego una casa, o puede ser te entrego un valor. Vamos a ver, yo quiero hacer una pregunta. Si es verdad que choca, y eso fue lo que puse primero, o sea, está acusado de soborno y todos sabemos que tuvo que haberlo hecho. Y por supuesto, por no poder probar qué hizo con esos ingresos. Creo recordar, porque él sí era asesor de la compañía y pudo probar con sus otras compañías por qué estaba recibiendo una cantidad de dinero, pero hay ciertas cantidades que no se pudo demostrar. El principal problema, bueno, como usted bien señala, el señor Ángel Rondón, sin mal no recuerdo, tenía 4 formas de vinculación con la empresa: contratista, asesor, subcontratista, socio, suplidor. Hay una de esas 4 prestaciones, de esas 4 formas, que el tribunal no quedó convencido, que fue la representación comercial. Entonces, y lo dijeron tal cual. Mi pregunta es, ¿cómo se puede demostrar cuando ese dinero se da por la izquierda, cuando es un secreto entre el que lo recibe y el que lo entrega? ¿Quiénes son las personas que recibieron? Porque el único que sabe es eso. Bueno, el que sabe, sobre todo, es él. ¿A quién le entregó el dinero y en qué forma lo hizo? Mire, usted sería muy buena litigante, déjeme decirle. Claro, y ese es el gran problema. Y vuelvo a contextualizar. La empresa Odebrecht se movía a nivel de presidentes y de altos ministros, no a nivel de sus representantes comerciales. El problema de prueba, como se ha hecho, no es una erudición mía, en toda Sudamérica, es algo muy sencillo. Mira, usted tenía conocimiento, si yo fuese el Ministerio Público, usted tenía conocimiento, usted era representante comercial, usted es mi aliado, yo le voy a ofrecer un acuerdo. Y el representante comercial era que podía, o un ejemplo, no el caso de él, esa es la persona que podía decir, no, en fecha tal se recibió tanto dinero y se le entregó a Eduardo, a Camila y a María Cela. Claro, ¿hizo eso el Ministerio Público? No. Por eso la magistrada Germán dijo desde un inicio en el 2017, lo profetizó, si esto sigue así, no va a ningún sitio. A mí como abogado me sorprendieron las 2 condenas. Oye, en el caso específico de la de Víctor Díaz Rúa, a todos los que empezaron, a los 12, 14 que empezaron en este asunto, todos era por relación con el tema Odebrecht. Pero a Víctor Díaz Rúa le dijeron claramente que con el tema de Odebrecht él no tenía tema, que lo de él ya era otra cosa. No, que no se había podido probar. Exacto, pero igual que tampoco se le probó a los demás. Pero sí el enriquecimiento ilícito. Claro, es pero lo mismo, él no empezó originalmente por eso. O sea, cuando él empezó en este proceso fue por haber sido supuestamente sobornado por Odebrecht. Pero cuando de repente dicen, no, ese no, pero por esto sí. Pero ese enriquecimiento ilícito tuvo que haber venido de algún lado. Pero suponen que es de Odebrecht y luego le dicen que no. Que nos diga la abogada. La acusación sí contenía el enriquecimiento ilícito, sobre todo cuando proviene de las leyes de declaración jurada. Claro. Es decir, pero en el caso específico del ingeniero Víctor Díaz Rúa, lo que yo entendí, porque no hemos leído la sentencia, ya hablaremos un poco más. El día 25 de noviembre. Ahora es el día 25 de noviembre, se lee la sentencia completa. Pero ¿qué pasa en el caso de él? Fue que él declaró en un año un monto y cuando salió tenía un monto muy alto. A mí me sorprende mucho. Que fue un error. A mí me sorprende mucho ese caso por lo siguiente, porque no es tan automático. No se puede imputar ese delito de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando las declaraciones juradas aquí de la República Dominicana dicen valor, es un valor que yo diría que es inclusive hasta subjetivo. ¿Por qué? Cuando me preguntan el valor de una casa, hay un valor en la DGI,
hay un valor nominal, hay un valor de mercado, que es cuando yo lo pongo en el mercado y una persona me lo ofrece, y hay un valor real que un perito determina, este es el valor de ese bien. Entonces, él tiene mucha tela por donde cortar diciendo, no, mira, mis bienes se revalorizaron. Y otra cosa todavía más importante, es que una omisión imprudente, es decir, a mí se me olvida que este bien cambió de un valor, pero yo aún coloco el bien, no constituye el delito. Partiendo de todos esos elementos, ellos van a recurrir a la apelación o a la casación. ¿Pudieran ser descargados porque estos elementos no son pruebas suficientes Ellos están de lo sueltos. que se le acusa? Vamos a explicarle al público. Sí, claro. ellos están en su casa Hay que y dando mediatur. Claro, para la sociedad está cansada en el sentido del agotamiento natural de un proceso penal que lleva 4 años. Pero para los abogados el caso acaba de empezar. Muy bien. O sea, y no lo digo exagerando, acaba de pensar, esta es la primera instancia. Después de esta instancia va la apelación y luego la casación, que es, por decirlo de alguna manera, una corte de revisión, la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ahora va el 30% del caso. Y a eso hay que agregarle además que el tiempo que vamos a tener que esperar para volver a ver una audiencia del caso de Brecht es largo. Yo calculo febrero, marzo. O sea, que ellos cumplirían ese tiempo sueltos, claro, como están ahora. Sí, pero no lo Muy van a bien. cumplir. No se toma en cuenta ese tiempo mientras están libres. No es lo mismo que estar en prisión preventiva. La prisión preventiva sí No, se descuenta. preventiva no. La prisión preventiva se le descontaría de la pena si finalmente Exacto, son los condenados. meses que tuvieron, que fueron apenas... Pero no este 3 tiempo que meses. estén en 3 apelación, no se le descuenta el tiempo que estén No, sueltos en no, apelación. no, Ok. porque están Eso es Licenciado, importante. y en el caso de que llegue un Odebrecht 2.0, como se dice que va a venir, a los que ya dijeron, no, ustedes no tienen nada que ver, Temístocles Montaz, entre muchos otros, ¿los podrían volver a llamar? ¿O Tendrían que ser por hechos totalmente nuevos y que no hayan sido juzgados. Bueno, se dice que en esta vez van a incluir a la obra de Punta Catalina en el expediente 2.0, ha dicho Wilson Camacho, el titular de la PEPCA. ¿Usted tiene conocimiento de alguna pista nueva que pueda venir? Yo creo, no tengo ninguna pista, pero con una probabilidad rayana en la certeza, en los próximos meses no vamos a ver un Odebrecht 2.0. ¿Por qué no? Estratégicamente sería, a mi humilde opinión, sería tonto. Yo todavía tengo el 1.0 abierto. Exacto. Y he quedado terriblemente mal. Ahora yo tengo que organizarme, ver cómo yo puedo, si fuera Ministerio Público, ver cómo yo puedo aprovechar estratégicamente el 1.0 para llegar al 2.0. Quien es hoy procurador dijo públicamente el expediente no es bueno. Comencé con 16 imputados, Y apenas tengo 2. consigo 2, con una alta probabilidad de que la Corte revoque ambas condenas. O sea que pueden terminar limpios y los bienes se les tendrán que devolver, la Barbie, la Villa, Sí, claro. el apartamento en Caney, a Díaz Rúa, que fue el que le quitaron muchos bienes. O sea, eso podría pasar. Y mientras tanto, ellos están sueltos porque no... La sentencia no es definitiva. No es definitiva y eso es lo que la gente tiene que entender. Es el 25 de noviembre que se va a leer. El 25 de noviembre se lee, pero no se hace definitiva. Porque Hasta que no haya apelación. El plazo del recurso de apelación también de es 40 suspensivo de la sentencia. Y entonces ese plazo es 40 días por ser un caso complejo. Dios santo. Luego tendría la parte que no recurre 20 días para contestar y luego el expediente sube a la Corte y la Corte fija una sala y una audiencia. Lo volveremos Todos a esos- llamar. Espérate, antes de que cerremos, todos esos codinomes que lo quería decir, todos esos codinomes que dio, que ha dado una investigación, que han descubierto a través de Perú, 65. los periodistas del consorcio de periodistas, eso se puede investigar, quiénes son, de dónde vienen, a quiénes entregaron, yendo a Brasil. Sí, o sí. sea, aquí el Odebrecht 2.0 podría ser muy grande. Sí, Odebrecht 2.0 es una posibilidad, sobre todo que todo lo posterior al 2012 está limpio. Sí. Son hechos no juzgados. Exacto. Y después del 2012, Hay mucho. la Hay mucha empresa tela. tiene sus obras más grandes. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Licenciado. Ya serás invitado en nuestras mesas. Sí, Muchísimas brillante, gracias. la verdad. Sí, yo también De pensé lo verdad, mismo. Nos encanta. Señores, ya conocimos un poco más. Este programa lo que trata es de desmenuzar estas cosas con lenguaje llano para que el pueblo entienda, porque son temas de mucho interés para todos. Gracias, señores.